4 de agosto. Arias. Asimbaya. Presente. Carrión. Presente, profe. Buenos días. Buenos días. Chungandro. Presente, profe. Correa. Presente. De Castro. Espinosa. Presente, Inge. Buenos días. Buenos días. Fuertes. Granizo. Guachamín. Presente. Guaña. Presente. Wingla. Presente. Maldonado. Martínez. Moyano. Presente. Narváez. Presente, Inge. Padilla. Pilco. Presente, Inge. Buenos días. Buenos días. Rivera. Buenos días, profe. Presente. Sánchez. Presente, Inge, buenos días. Sosa. Presente, Inge, buenos días. Torres. Presente, Inge. Buenos días. Gutiérrez. Presente, Inge. Vilema. Presente, Inge. Buenos días. Buenos días con todos. Vamos a tratar de terminar el día de hoy con los ejemplos que nos faltan sobre cómo trabajamos nosotros con los diodos. Porque, ¿cuál es el asunto de los diodos? Los diodos generan, o necesitamos saber cómo funcionan muy bien los diodos, porque los diodos generan un tipo de circuitos que me permiten manipular la corriente eléctrica. Esta manipulación de la corriente eléctrica y por ende la manipulación del voltaje es lo que me genera a mí el valor o la forma de generar circuitos adicionales que sean justamente los circuitos que me permitan a mí generar espacios de memoria. Por ejemplo, ¿sí? Voy a cerrar esto. Es por acá. Eso. Ya. Vamos a compartir la pantalla. Listo. Entonces, ese es el ejercicio que estábamos haciendo la clase anterior. Déjenme abrir uno nuevo, rapidito, y vamos a ver un par de cosas. ¿Sí? Entonces, me voy a llevar diodo y una resistencia. Entonces, sí, porque hemos estado viendo un montón de cosas sobre el... Sí, ¿Podría volver a mostrar de dónde era que había sacado ese diodo? ¿Cómo era que lo había ¿perdón? encontrado? ¿Podría mostrar cómo era que lo había encontrado al diodo de ahí? Library Browser. Y entonces está Simscape, Electrical, Specialized Power Systems. Aquí están las resistencias, las fuentes, etcétera. ¿Dónde estaba? Power Electronics, diodo. Gracias. Ya, muy bien. Entonces, sí, o sea, puedo sacarle de ahí, pero lo quiero copiar para no hacerme tanto lío. Bien. Entonces, ¿qué hago con esto? ¿Sí? Para que vean qué utilidad tiene esta idea. Voy a tener un diodo, control C, control V, ¿sí? Dos diodos. En estos dos diodos voy a tener dos fuentes y voy a conectar, voy a buscarlas en el browser, donde está Control Electric Machine Sources, donde está
current, voltage, controlled voltage source, supercapacitor, three-phase, batería, three-phase, state generator, utilities. Va, ¿dónde está? Necesito el generador de pulsos. Estos son filtros, o sea, estas cosas que están viendo aquí ustedes son cosas que nosotros hacemos con justamente los elementos. Entonces, fuente controlada de voltaje. Ah, no me voy a hacer lío, espero funcione. Ah. Diodo con fundacional. Ah, funciona bien. Diodo fundacional, porque acá sí tengo mi generador de pulsos. Generador de pulsos, no, esto no es. Pulse current source, pulse voltage source. Ajá, ahí está. Que no, que ya no vale. Voltage source. Ah, necesito una resistencia. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tengo aquí? Y electrical reference. Necesito un solver. Y necesito un scope. Por lo tanto, un valor de PS. ¿Qué es lo que estoy? No, no el power wheel. PS Simulink. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Voy a definir a este valor de pulso, voy a definirlo como un pulso de ancho de 0.1 segundos. Por lo tanto, el periodo va a ser de 0.2. ¿Sí? Voy a definir que el valor inicial siempre sea 5 y que el valor 2 siempre sea 0. A esta fuente de acá la voy a hacer a la mitad, es decir, 0.05, 0.05 y a este 0.01, 0.1. Y también el valor inicial va a ser 5 y el estro 0. Ok, entonces, a cada una de estas fuentes yo le voy a conectar un diodo. Obviamente nosotros sabemos que los diodos lo que hacen es llevarse el 0,7 y luego entregarme un valor específico. Y luego voy a tener un control R, voy a tener una resistencia de 1000 ohmios, ¿sí? Para que me sirva de control C, control V, directamente conectado a la fuente. Voy a resolver aquí. Voy a conectar los dos diodos, ¿sí? Vamos a dejarlo en 0.7. Y vamos a dejarlo en 0.7. Espero funcione. Listo. Entonces a la resistencia la voy a conectar acá. Y a esto lo voy a conectar también a tierra. ¿Ok? ¿Y qué es lo que quiero medir? Voltage sensor. Quiero medir lo que está saliendo o el voltaje que está saliendo de ese punto en específico. ¿Sí? Si nos damos cuenta, ese punto en específico es el punto en el cual se unen los dos diodos
y la resistencia. Es decir, yo tengo en este punto de alguna manera el punto central del circuito, donde se van a ejecutar todas las leyes de Kirchhoff, ¿sí? Entonces, voy a hacer la medición, el scope. Voy a llevarme esto, control C, control V, para que veamos cómo se está comportando cada una de los, control V, cada una de las fuentes, que es bastante importante que lo veamos. Ok, y voy a tener un scope final. Necesito otro de estos para ponerlo aquí en el medidor del circuito. Listo. Entonces va a ser por un segundo. Y voy a tener play. Ok, falta un solver. Cada fuente tiene que tener un solver. Bueno, cada fuente tiene que tener un solver. ¿Play? Cada red que me falta. Conectar los voltajes. Conectar los voltímetros. Sí, señor. Listo. Listo. Entonces, ¿cómo se ve la forma de onda? Yo veo que tiene 0, 5, ¿sí? Vamos a verlo en conjunto. Quiero verlo en conjunto. Porque esto es interesante. 2. Ok. Entonces, sale de aquí el una y sale de aquí la otra. ¿Y qué es lo que veo? ¿Sí? Voy a ponerlo en layout 2. Que al tiempo que la señal 1 es 0, la señal 2 es un 0 y un 1, ¿sí? Un 0, un 5. Lo mismo que cuando yo tengo un 1 acá arriba, o un 5, yo tengo un 0 y un 1. Entonces tengo un valor binario. Nos damos cuenta, ¿no es cierto? Tengo dos valores y aquí tengo 4 valores. Por lo tanto, la unión de estos dos valores me permite tener dos números binarios. ¿Cómo se comporta esto? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Sí, voy a ponerlo así y al otro lo voy a poner acá. Se ve bastante raro, ¿sí? Pero todo tiene una explicación, ¿ok? El circuito que acabamos de diseñar es una compuerta lógica, ¿ok? Vamos a hablar un par más en la otra semana probablemente de compuertas lógicas, ¿sí? O en la subsiguiente. ¿Pero qué es una compuerta lógica? Una compuerta lógica es un circuito hecho con transistores. Los transistores son circuitos hechos a partir de diodos y los diodos son hechos a partir de semiconductores que me sirven para definir un elemento específico de la aritmética de la álgebra booleana. En este caso, este circuito que yo tengo aquí es lo que se conoce como una compuerta OR, ¿sí? Sabemos que es una OR, ¿no es cierto? Que cuando yo tengo dos valores binarios es 0 cuando yo tengo cuando los dos valores son ceros es 1 en cualquier otro caso. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí?
En el punto en el que yo tengo de 0 a 0.5, ¿sí? Aquí, tengo 0 y 0. Por lo tanto, el valor es 0. Aquí tengo 0 y 1. Por lo tanto, el valor, ¿cuánto es? 1. Luego cae, pero vuelve a hacer la medición. Esto es 1 y esto es 0. Por lo tanto, ¿cuál es el valor? 1. Y esto es 1 y esto es 1 en ese tiempo. Por lo tanto, ¿cuánto es el valor? 1. Y entonces, con esta entrada de datos, he generado, olvídense de esta línea en este momento, ¿sí? Es simplemente una forma que tiene de representar el MATLAB, que ahí hay un cambio de fase de la onda, ¿sí? Tengo una compuerta XOR, tengo una compuerta OR. ¿Puedo hacer una compuerta AND con diodos? Claro que puedo. Es exactamente el mismo valor. ¿Sí? ¿Dónde está el modo de texto? Compuerta OR. Y esta es una compuerta AND. ¿Cuál es el chiste de la compuerta AND? Que todos sean 0 excepto si ambos son 1. ¿Cuál es la forma de hacer una compuerta AND? Polarizando de manera inversa el diodo. ¿Sí? La fuente se va a mantener. Voy a mandar a correr. ¿Qué valores me tienen que salir aquí? 0, 0, 0 y un 1 al final, ¿no es cierto? Qué chistoso. ¿Qué sale 10 voltios? ¿Qué me sale 10? Ah. Me acordé por qué me sale 10 voltios. Estoy haciendo una vaina mal. Ok, entonces aquí tengo que desconectarlo y poner una DC voltage source de 5 voltios. ¿Sí? Para que estabilice. Puerta AND. ¿Sí? No se olviden, el valor de la fuente es exactamente lo mismo. Entonces aquí voy a tener el valor de AND. Aquí tengo el valor de OR. Y aquí tengo el valor de la fuente, ¿sí? Entonces, 0, 0, cuando es AND y cuando es OR, es 0. 0, 1, en OR es 1, en AND es 0. 1, 0, en OR es 1, en AND es 0. 1, 1, ¿sí? Aquí, en esta mitad, en AND es 1 y en OR es 1. Y he hecho dos compuertas lógicas que son la base fundamental de cualquier circuito computacional. ¿Ok? Entonces, con esto lo que quiero decir es que todo lo que estamos hablando hasta ahora tiene una utilidad real en lo que nosotros trabajamos, ¿sí? O lo que nosotros queremos trabajar a nivel de software. Todo esto, todos estos diodos, me permiten a mí construir celdas de memoria en donde yo almaceno los valores cuando yo digo A más B igual a C. Estos espacios me sirven para hacer una A, una B, una C y aparte definir la operación que estoy realizando. ¿Ok? Entonces, compuerta AND y compuerta OR y compuerta AND. Vamos a ver otra característica que nosotros también, vamos a dejarle esto un momento por ahí. Voy a cerrar esto para que no tener tantas ventanas abiertas. Esto no necesito tenerlo abierto. Esto voy a quitar. Y volvemos a este circuito, ¿sí? Quiero que veamos una cosa del circuito antes de continuar con
delete aquí y delete aquí. Entonces, tal cual está el circuito como tal, lo que hace es lo que nosotros ya sabemos, ¿no es cierto? Es un rectificador de onda completa sin un rectificador de rizo. Por eso podemos ver que yo tengo en el scope, ¿sí? Un rectificador de onda completa. Ahora, una característica de este rectificador de onda completa las voy a tener aquí abajo. ¿Sí? Yo tengo justamente aquí el valor de 0 se mueve un poquito hasta que comienza a crecer. En el punto en el que comienza a crecer, nosotros sabemos que hay un ángulo por el 0,7 del diodo, etc. Sí, es algo que nosotros ya vimos. Crece hasta el tope, que es 8.6, definido por los dos diodos que está utilizando el puente, pero llega hasta aquí cuando cae. ¿Sí? Hasta 0.2 voltios. En el inicio de la curva, sí es 0. Bueno, 7 por 10 a la menos 16 voltios, que podemos considerar que es 0. Pero, cuando en el siguiente valor de onda, antes de que vuelva a subir, yo tengo 0.2 voltios, ¿ok? No olvidemos que yo estoy teniendo una fuente con 100 hercios. Si yo tengo una fuente con 60 hercios, ¿sí? Voy a poner aquí 60 y aquí también 60, ¿sí? Ok. Y valoro el scope de nuevo, el mismo valor, ¿sí? Yo tengo que el valor, de nuevo, el valor que viene acá es 0, menos 16, lo que sea, pero cuando esté en el pico más negativo, es 0.06 voltios, ¿ok? Si yo hago lo contrario, o como habíamos estado definiendo nosotros nuestros ejercicios ideales con los elementos azulitos, en 1000 hercios, ¿sí? No voy a cambiar la cantidad de hercios del transformador, no me afecta demasiado en esta medida. Sí, obviamente voy a tener ese valor, pero necesito eso. ¿De qué me doy cuenta? ¿Sí? Que sigue comenzando de 0, pero aquí yo tengo un valor pico negativo que no llega a ser 0, es 2.84 voltios, ¿sí? Aunque el valor original sigue siendo 8.6, es decir, yo sigo manteniendo el pico según el cual he calculado y lo he mostrado en los ejercicios. La cima de esta curva es excesivamente alta, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? En circuitos en los que yo tengo que hacer un recorte del elemento como tal, yo tengo un problema de la afectación de la frecuencia sobre el circuito. Porque si se dan cuenta aquí, en el punto más bajo, aquí el 0 es 0. Por lo tanto, el punto en el donde deberían funcionar realmente la curva de media onda ideal, tal como la vimos nosotros en el elemento ideal, es en ese punto, ¿sí? Porque es 1000 hercios. Entonces, como es 1000 hercios, yo tengo que en el punto 5 yo debería tener el mínimo valor antes de que vuelva a crecer, pero resulta que no tengo el mínimo valor ahí. Tengo el mínimo valor un poco más desfasado. Y vemos que en todos los momentos la curva se mantiene igual. Entonces, la frecuencia afecta el funcionamiento del circuito. ¿Qué me da a entender? ¿Sí? Las razones por las cuales nosotros utilizamos 60 hercios para transmitir energía es porque la afectación de la frecuencia a 60 hercios es menor en la cantidad de energía con la cual yo necesito trabajar sin afectar el circuito como tal, ¿sí?
Vemos de nuevo, ¿sí? Vuelvo a tener que el negativo es 0,8 voltios. O sea, como le digo, por valor, por forma, por facilidad de graficar, nosotros vamos a trabajar en 100, pero quiero que nos demos cuenta que mientras yo baje más la frecuencia, yo voy a tener una mejor apreciación del circuito, de la curva del circuito. Obviamente hay un cálculo matemático que me permite a mí definir que el mejor valor es 60, porque obviamente ustedes dicen, capaz que si pongo 30, si alcanzo a tener 0 el pico y el 0 de nuevo. Sí, pero hay consideraciones de la electrónica de potencia que nos impiden tener 30 hercios o menos hercios en en el elemento. Entonces, ¿sí? Volvamos nosotros a poner al capacitor. ¿Sí? Si vuelvo a poner al capacitor aquí, y nosotros habíamos estado viendo, ¿sí? Voy a correrlo en 60. Y el recorte de la onda, como nosotros podemos darnos cuenta aquí, ¿sí? Es de 3,48, mientras que el recorte de la onda en el anterior, si recuerdan lo que vimos, es de 4, ¿sí? Entonces, la frecuencia afecta cómo nosotros manejamos el circuito. Si yo cambio esto a 1, utiliza la -3, un milifaradio. ¿Sí? 60 hercios. Esto también está en 60 hercios. Esto está en un milifaradio, pero qué rara curva que me dio aquí. Sí, hizo un recorte extraño. Eso. Por alguna razón hizo un recorte extraño. Entonces, voy a hacer el aquí. Y voy a ver que el valor 2, ¿sí? El valor 1. El valor 1 lo voy a poner en el tope, ¿sí? Y veo que tengo que la variación es de 0,5, ¿sí? Y cómo va afectando el rizo. Todo lo que vimos en nuestra forma de cálculo. Bien, entonces, ¿qué tenemos nosotros hasta ahora? Tenemos una forma de rectificar onda completa. Tenemos una forma en la que yo quito la forma senoidal de la salida de la onda. Y con esa quitada de la forma senoidal, yo puedo justamente definir cómo estabilizar mi red, ¿sí? Obviamente yo puedo tener un par de circuitos adicionales, pero yo tengo 3 circuitos adicionales que me permiten a mí definir cómo puedo manipular a la fuente desde el punto de vista del diodo. Y son los limitadores, que vamos a ver ahora mismo, los sujetadores, esto es un filtro de esto con el capacitor en paralelo a la carga, es un filtro de rizo, ¿sí? Entonces, tengo el filtro de rizo, capacitor paralelo a la carga. Vamos a ver limitador, sujetador y amplificador. ¿Ok? Entonces, voy a creo un nuevo. Sí, pero lo usé aquí. Voy a cerrar esto. Entonces, vamos a terminar con eso y vamos a finalizar con un pequeño laboratorio. ¿Ok? Bien, entonces botón nuevo Simulink, voy a llevarme, Inge, disculpe. ajá, El, el circuito que tiene puente de diodo con capacitor, ¿cómo se llamaba? ¿Rectificador sujetador o...?
Al que ahorita está en la pantalla se llama Sí. filtro de rizo. Es Ya vamos a ver qué es lo que hace un sujetador específicamente. Entonces me voy a llevar todo el circuito. Obviamente voy a borrar un montón de cosas para el nuevo, pero me voy a llevar todo por si acaso. Listo. Entonces, voy a tener una fuente, ¿sí? Voy a borrar esto. Voy a necesitar solamente un diodo esta vez. Delete, delete, delete. No voy a necesitar el capacitor, pero sí la carga. Entonces, control X, control V. La fuente. Y a la fuente la voy a dejar tal como está. Entonces la voy a bajar a 10. Voy a mantener los 100 hercios por facilidad del dibujo, ¿ok? Y ustedes saben que en general y en la amplificación nosotros vamos a utilizar siempre 60 hercios. Entonces, en lugar de tener al diodo en este caso como en serie a la fuente, en este caso voy a tenerlo como paralelo a la fuente, ¿sí? Y para que pueda estar paralelo a la fuente, tiene que obviamente haber una división, ¿sí? Entre el circuito. Un circuito tan sencillo como ese, ¿sí? Tan sencillo como ese. Y me voy a llevar un par de estas cosas. El medidor de la fuente. El medidor de una resistencia. Y ahora, solo así al ojo. ¿Cuál es el voltaje que yo voy a medir en esta resistencia? ¿Qué voltaje voy a medir en esta resistencia que tengo aquí? Así, al ojo. Señor Carrión. No me queda de todo claro, Inge, la verdad. ¿A quién se le ocurre qué valor de voltaje voy a medir en esta resistencia? podría ¿Mm? ser, o sea, el voltaje que tenemos menos la caída que tenga en la primera resistencia, luego con lo que quite el diodo de lo que queda de voltaje, y ahí sí, eso sería el voltaje de la resistencia de la última, ¿o no? Ujú. Exactamente. ¿Por qué? Porque esta resistencia está en paralelo con el diodo. Y cuando yo tengo elementos en paralelo, el voltaje es exactamente el mismo. Entonces, exactamente lo que dice su compañero. El voltaje que va a caer aquí es el voltaje de la fuente con la consideración de la resistencia que tengo acá, que en este caso es una resistencia de 1 kilo ohm. ¿Ok? Entonces, antes de pasar al cálculo, vamos a ver cómo se comporta. Play. No copié el power, güey. Todo lo que esté desconectado lo borramos.
Ok. Listo. Entonces, la fuente, como nosotros ya sabemos, se va a ver en... Obviamente, esto hay que ponerle en 0.1. ¿Sí? Ok. El voltaje de esta resistencia, ¿sí? Y vemos que el pico de esta resistencia, de este voltaje, es... ¿Qué me está dando ese valor de...? ¿Qué es lo que veo? ¿Qué está pasando? Obviamente, yo voy a tener un circuito en el que yo defino como tal un valor que me permita a mí limitar el voltaje, ¿sí? Entonces, estoy limitando el voltaje en todo momento. Voy a copiar y voy a hacer otro circuito igual, exactamente igual. Ahí. Y esto voy a darle la vuelta. Que se polarice inversamente. Y se ve exactamente al contrario. ¿Sí? Se ve exactamente al contrario, con un límite en el 0.7 y luego si tengo el pico completo en 2, tengo el pico completo en 5 voltios. ¿Por qué 5 voltios? Porque este es 1000 ohmios, este es 1000 ohmios, por lo tanto son iguales, el divisor de voltaje lo hace a la mitad y aquí tengo el valor de 10 pasado a 5. ¿Sí? Aquí está el pico de 10. ¿Sí? El pico de 10 y el pico más pequeño que es de -10. ¿Sí? Por lo tanto, la diferencia entre las dos es 20 voltios. Eso ya nosotros lo sabemos. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Estoy definiendo un limitador de voltaje. ¿Ok? El limitador de voltaje lo que me sirve a mí es para determinar cómo el voltaje voy a hacer que el voltaje se comporte. ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer que el voltaje se comporte en todo momento dentro del circuito? Mejorar las formas, formato de fondo. ¿Sí? Entonces, el voltaje, entonces, para un limitador, yo tengo que el voltaje de salida es igual ¿a qué? A la resistencia de carga sobre la resistencia del circuito más la resistencia de carga por el voltaje de la entrada o el voltaje de la fuente, ¿sí? Entonces, de esta manera yo voy a observar que el circuito como tal que estoy manejando, ¿sí? El circuito como tal que estoy manejando, es un circuito que me permite a mí definir el voltaje a la salida del circuito, pero en el circuito que planteamos, obviamente esto es igual a 1000 dividido para 1000 más 1000 por 10 voltios. Lo que hace 1000 dividido para 2000 es 0.5 por 10. Esto es igual a 5 voltios. Obviamente yo tengo características que tengo que considerar que yo tengo que en el divisor de voltaje tengo que perder muy poca energía. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que saber?
tendría que hacer que la resistencia que se está midiendo en el circuito no sea equivalente a la resistencia de la carga, sino que sea mucho menor. Por ejemplo, en lugar de 1000, 10. ¿Sí? En lugar de 1000, 10. Observen que no he cambiado la forma de la fuente, sino que he cambiado la forma en la que el diodo se polariza. Entonces, si yo pongo 10 voltios, ¿sí? Si yo pongo 10 voltios, esto es igual a 10 dividido para 1100 por 10 voltios. Esto es igual a 1000 dividido para 1010 por 10, 9,90. 9,90. Ese es el pico. Entonces, si lo mandamos a correr, yo voy a tener que en el recortador positivo, ¿sí? El pico que voy a tener al final es un pico de, ¿sí? Menos 9,8488 voltios. Y el pico positivo que voy a tener en este sentido va a ser 9,860 voltios. ¿Sí? El cálculo me dice que voy a tener 9,90. Obviamente esos 10 por la variación de los elementos, etcétera, etcétera. La fuente no me da 10, sino me da 9,98, bla, bla, bla. Algo que tenemos que ver y que es muy importante es dónde se está haciendo el recorte cuando yo tengo el diodo polarizado inversamente en la fuente. ¿Sí? ¿En dónde está el valor de 0,7? El valor de 0,7 está aquí. Entonces, ¿de qué me doy cuenta? Este es un limitador de media onda. Me sirve para eliminar directamente la media onda del circuito. ¿Qué hago con la eliminación de la media onda del circuito? Con esto yo obtengo un valor mucho más específico en el sentido de cómo trabajo con el diodo. ¿Ok? Pero esto tiene un sentido real, es decir, ¿para qué me sirve todo esto? Esto tiene un sentido en la forma en la que yo necesito obtener un valor de corriente y un valor de voltaje. Entonces, aquí yo me doy cuenta que yo tengo un pico en 10, perfecto, y que yo tengo una base en menos 0,7, es decir, el valor entre el pico y la base es de 10,07 voltios, ¿sí? Teóricamente, obviamente, sí, la idea es que la resistencia que tengo aquí sea muy, muy pequeña para que esta resistencia se lleve todo el voltaje y por lo tanto tener aquí una medición con una onda recortada, ¿sí? No estoy rectificando la onda, estoy recortando la onda. Pero este recorte de onda puede tener una utilidad y esa utilidad es manejar la cantidad de energía real que yo voy a tener. Para aumentar esa cantidad de energía yo tengo dos opciones, o subir el voltaje de la fuente, lo cual no tiene sentido, ¿sí? Sobre todo si estamos trabajando con un transformador, o aumentar un valor de DC, una componente de DC a este sistema. ¿Y cómo hago eso? Eso lo hago con un sujetador, ¿sí? ¿Están por acá? ¿Puede repetir lo de la fórmula de voltaje de salida, por favor? La fórmula para calcular un divisor de voltaje que vimos desde el primer día. Lo que tiene ahí delimitado, ¿Perdón? lo delimitador. No entiendo cuál es su pregunta. Olvídalo. Sí, dígame usted, o sea, ¿cuál es su duda? La fórmula que tiene ahí, ¿qué significaba RL y RC? El valor de L es el valor de la resistencia de carga, o sea, esta resistencia,
Y el valor de C es el valor de la resistencia del circuito, o sea, esta resistencia. Y lo que estoy haciendo es un divisor de voltaje como hemos venido haciendo todo el semestre. ¿Sí? En ese caso, el diodo afecta bien poco. ¿Por qué? ¿Cuánto es la resistencia de este diodo? 0.0001. ¿Ok? Entonces, como la resistencia de este diodo es tan baja, no alcanza a hacer un paralelo entre estas dos, porque nosotros sabemos, si yo hago un paralelo entre las dos, yo voy a tener evidentemente, ¿sí?, que el paralelo entre una resistencia y una resistencia muy pequeña va a ser el valor más pequeño que yo voy a tener entre las dos. Entonces, supongamos que esto fuera una resistencia y esto fuera otra resistencia, si esto es 0.001, este valor total debería ser más pequeño que eso. Pero esto es un diodo. Entonces, la parte de la resistencia es equivalente en función de si es un circuito cerrado o no. Si esto está polarizado de esta manera, entonces la corriente va por aquí, se polariza directamente y voy a tener un valor de voltaje menos el valor del 0,7, ¿sí? Y hacia abajo. Si está polarizado inversamente, cuando yo corro hacia arriba, no se polariza, me queda como un circuito abierto. Por lo tanto, aquí corre toda la corriente. Si va por acá, ¿sí?, en corriente alterna se polariza inversamente y me queda el menos 0,7, ¿sí? De esta manera yo limito el voltaje. Pero ¿cómo hago para aumentar ese sujetador? En lugar de tener una resistencia aquí, necesito un capacitor. Y voy a tener un capacitor, solo un capacitor. En este caso voy a hacerlo igual de 10 a la menos 5, ¿ok? Voy a medir el voltaje en el capacitor y run. ¿Cuál es el voltaje que está cayendo en el capacitor en este caso? ¿Sí? Vemos una onda recortada, tal como lo habíamos estado viendo nosotros en el filtro de rizo. Pero ¿cómo se ve en la carga? En la carga se ve, ¿sí? No olvidemos que estoy teniendo el circuito polarizado directamente. Vamos a comparar ambas estructuras, ¿sí? Osciloscope 9, sí. Ya. Vamos a comparar ambas estructuras. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? ¿Sí? Lo que estoy haciendo aquí es definir un valor que me permita, vamos a ver el valor pico y el valor más bajo acá, que es este, y el valor pico y el valor más bajo acá. ¿Qué es lo que estoy teniendo? Estoy teniendo justamente un movimiento del elemento, ¿ok? Lo que estoy haciendo es sujetando el valor de la onda, ¿sí? Estoy sujetando el valor de la onda. El momento en el que yo pongo un capacitor, ¿por qué? El momento en el que yo pongo un capacitor, no, perdón, estoy haciendo todo mal. O sea, sí está sujetando, pero no como debería. Tengo que polarizarlo en inversa. ¿Sí? La forma de la onda es exactamente la misma, ¿sí? Pero ahora veo que el pico es, en este caso, el pico que estoy teniendo, voy a hacerlo bien para no hacernos lío, es el menos 0,7 y el valor más alto es el 16. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Le agregué una componente de DC al sistema, ¿sí? Modifiqué el circuito. Entonces, con esto yo me estoy dando cuenta de que el circuito como tal funciona aumentando o disminuyendo la capacidad del circuito. Veamos, voy a cambiar esto, ¿sí? Y va a quedar 10 microfaradios, ¿sí? ¿Qué
Este circuito como tal, ¿sí? Está subiendo y está bajando. Vamos a hacer el... hacer control C, control V. Tururú. ¿Ya? Y voy a tener un scope doble, porque quiero ver cómo se comporta en ambos lados. En este caso no quiero verlo en conjunto, sino quiero verlo al mismo tiempo, pero separado. Entonces voy a mandar a correr. Pero hay que dar la vuelta aquí. Quiero correr. Creo que estoy polarizando mal algo. Veamos esto. Las ondas se mantienen, son similares. Creo que estoy por... A ver. Creo que estoy polarizando mal esto al revés. A ver. Estoy polarizando de manera adecuada. Sí, estoy polarizando de manera adecuada. ¿Por qué no funciona? Una de las cosas que menos me gusta del MATLAB es como que se queda atorada la simulación y por eso cuando copié aquí la fuente, en lugar de tener una fuente sinusoidal completa, tenía una forma de onda distinta, pero... ¿Ok? Entonces, vemos como las formas de onda lo que hacen es aumentar. No tiene sentido que aumente esto. Tiene cero sentido que aumente esto. La simulación no estoy haciendo bien. No está bien simulada la simulación por alguna razón. Porque lo que tiene que hacer es... Aquí está aumentando el componente de DC. ¿Sí? Menos 0.7 y vemos que en lugar de comenzar en 0, está comenzando en... ¿Dónde está el 2? Está comenzando en 2.3 voltios. ¿Sí? Estoy aumentando la fuente. Estoy aumentando la... Estoy agregando una fuente de DC. Si lo veo aquí abajo, ¿sí? Veo que hago algo muy parecido. Que comienza obviamente en 0.7, ¿sí? ¿Dónde está el punto azul? Y ahora quiero que lo haga acá, ¿sí? Estoy viniendo abajo, el punto mayor en 2 es 0.7 y el punto más bajo es 14, ¿sí? Menos 14. ¿Por qué? Porque estoy aumentando una componente de DC. No olvidemos que la forma de la fuente sigue siendo esta, de 0 a 10, de 0 a 10, de 0 a 10, ¿sí? Entonces, el sujetador lo que hace es aumentarme o disminuirme el valor de la fuente, ¿sí? Aumentarme o disminuirme el valor de la fuente en el sentido hacia arriba o hacia abajo. ¿A qué me refiero? Si yo le agrego una componente de DC al circuito como tal, si yo le agrego una componente de DC al circuito como tal, lo que yo estoy haciendo es definir que un
que el valor pico que voy a medir es un valor que tiene una mayor componente de energía, ¿sí? Entonces, el momento de aumentar el sostén en este sentido, el momento de aumentar la forma de la onda, lo que estoy definiendo es que cada vez el circuito va a tener una energía superior, aun cuando la forma de la onda se mantenga, ¿sí? Si yo tengo esta forma de aquí, yo veo que tengo 20 voltios desde el punto cero, ¿sí? Hasta o sea, más bien dicho, desde el punto máximo hasta el punto mínimo tengo 20 voltios. ¿Ok? Entonces, como del punto máximo al punto mínimo tengo 20 voltios, lo que yo tengo que definir es, si yo muevo esto hacia arriba, por ejemplo, si yo le agrego 5 voltios de DC, esto no va a comenzar en 0, sino va a comenzar en 15. La forma de la onda se va a mantener, es decir, yo voy a seguir teniendo que entre el punto 1 y el punto 2 voy a tener 20 voltios, pero el valor pico que voy a medir ya no va a ser 10, va a ser 15. Y entonces el valor mínimo que voy a tener ya no va a ser menos 10, sino va a ser menos 5. Lo que hace el sujetador es darme más componente de energía, ya sea hacia arriba o hacia abajo, pero manteniendo la forma de la onda, ¿sí? Aquí, como podemos ver, la forma de la onda justamente es la misma que tenía antes. La única diferencia es que ahora comienza en un punto diferente, ¿sí? Ya no comienza en 0, sino que comienza en menos 4. Y por eso es que, como comienza en 2 y más, yo tengo 14 voltios en la misma forma de onda. ¿Ok? Sí quedó un poquito claro cuál es la idea del sujetador y cuál es la idea del recortador de onda, ¿sí? No olvidemos que la idea de recortar onda está en función de la polarización del diodo, ¿ok? Preguntas. ¿Sí? Déjenme hacer mejor este circuito porque no me está funcionando. Y no me siento cómodo con un circuito que no funciona. Yo, specialize, voy a cambiar esto a punto 7. Listo. Y voy a tener un RLC branch. Control V. Voy a darle este que sea solo capacitor y que tenga lo que habíamos definido, unos 5 picofaradios. Voy a cambiarle a este solo a resistencia y que tenga igual 1000 ohmios. Control este y aquí voy a definir, ¿sí?, el valor positivo. A este diodo lo voy a poner en esta forma de polarización. Lo voy a conectar ahí. Aquí voy a poner una resistencia. Necesito una... No voy a copiar, voy a poner ground. Todos los elementos nuevos. Está ground, pues. Ground electrical, ¿sí? Voy a poner esto ahí. Ok. Voy a poner una AC voltage source. Voy a conectarlo aquí. Y esto voy a conectarlo al cátodo. Esta resistencia voy a conectar aquí. ¿Ok? Y el valor del ground lo voy a poner ahí. Listo. Entonces, ¿sí? ¿Cómo yo hago para determinar el valor funcional de esto? Entonces voy a poner un voltage measurement y lo voy a conectar en este punto de aquí y lo voy a conectar en este punto de aquí. ¿Sí? Justamente ahí. Le voy a poner un scope.
Entonces tengo el circuito, tengo tal. Aquí voy a poner que en lugar de ser 100, sea 24 voltios pico, ¿sí? En 60 hercios. Y a este ya le puse que es de 10, a este le puse que es de 1000. Vamos a ver qué pasa. ¿Sí? Y quiero que veamos justamente este. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Sí? Justamente. Ya. ¿Qué es lo que yo tengo aquí? Lo que yo tengo aquí es justamente que, ¿sí? Podemos ver que es menos 7, pero en este punto comienza en 5, ¿sí? Y como comienza en 5, yo tengo que darme cuenta de que el valor total de salida, ¿sí? Va a ser diferente. Aquí yo tengo que el valor total de salida es 38 voltios, ¿sí? Es decir, he movido toda la fuente, ¿ok? He movido toda la fuente. Con eso yo mantengo el pico de un lado al otro, pero mantengo también el ejemplo de la curva, ¿ok? De esta manera nosotros podemos modificar el valor de la fuente. La pregunta es, ¿en cuánto puedo modificar yo el valor de la fuente? ¿Sí? ¿En cuánto puedo modificar yo el valor de la fuente? El valor de la fuente siempre se va a modificar en función de cuánto el elemento diodo afecte a la cantidad de energía. En este caso, como estamos viendo, yo voy a definir que el valor de la fuente, ¿sí? ¿Qué pasa si hago esto? Estoy probando cosas interesantes. ¿Sí? Si le cambio la forma a la fuente, yo veo que el punto 1 ya no es 5 más, sino es menos 5, que es lo que hice. Recorté la forma de la onda, pero en todo momento mantengo el pico como tal. ¿Ok? La idea justamente entonces es la definición de cómo yo establezco los puntos de el cambio. ¿Ok? Estos elementos no vamos a entrar demasiada profundidad porque no tienen demasiada relevancia para los circuitos que nosotros estamos utilizando. Me sirven para explicar el siguiente concepto. Pero, por ejemplo, este circuito sujetador me sirve o bueno, me servía en las televisiones analógicas, ¿sí? Ahora las antenas las ganancias de las antenas, que vamos a ver luego, funcionan de manera diferente, pero ¿qué es lo que hacía antes? Yo recibía una señal a través del espectro electromagnético y a veces no funcionaba bien. Entonces, con el momento en el que yo movía la perillita, probablemente ustedes nunca movieron la perillita, ¿sí? El momento en el que yo movía la perillita, lo que hacía era modificar la cantidad de componente de DC de la energía electromagnética que me llegaba para el televisor, para aumentar el valor de potencia y con ese valor de potencia generar una mejor señal. ¿Ok? Entonces, sujetadores y recortadores me sirven a mí para entender cómo funciona el siguiente elemento que vamos a ver. El siguiente elemento que vamos a ver es justamente un amplificador. Vamos a hacer dos tipos de amplificadores. El amplificador con diodos y el amplificador con transistores. ¿Cómo funciona el amplificador con diodos? El amplificador con diodos, en este caso, el amplificador en este caso del diodo funciona aumentando la cantidad de diodos que uso, pero ya no para tener un valor de onda recortada. ¿Ok? Entonces, está este otro circuito. Ahorita me va a servir este circuito, me va a servir más.
¿sí? Voy a mantener el valor de la fuente y en lugar de eso voy a cambiar la forma en la que están conectados estos diodos. ¿Sí? Cambiar completamente la forma en la que están conectados estos diodos. ¿Sí? Bien. Voy a dejar eso ahí, voy a mover esto acá. Y a la salida del amplificador voy a tener un capacitor. Este capacitor me va a servir para, positivo acá, me va a servir para sujetar un momento la fuente. ¿Sí? Ya. Ya. Conectar esto. ¿Y cómo conecto los diodos? Nosotros vimos que dependiendo de la forma en la que el diodo esté conectado, es decir, si se polariza directa o inversamente, genera una cantidad de energía diferente. Que también sabemos que el capacitor, dependiendo de cómo se configure, aumenta mi cantidad de energía hasta que llega a un punto en el que se satura, cierra el circuito, o más bien dicho, abre el circuito, se descarga en la resistencia, vuelve a cerrar el circuito y así sucesivamente. Esto se ve mucho más obvio cuando yo tengo una forma de energía sinusoidal. Entonces, si yo configuro el circuito de esta manera, en el que tengo un diodo polarizado en directa a la salida del circuito, a la salida del capacitor, y un diodo polarizado en inversa en el mismo punto, yo me doy cuenta que voy a tener que en algún momento, ¿sí? En algún momento, los valores que voy a medir van a estar en función de qué circuito se abre y qué circuito se cierra, ¿sí? Entonces, esto voy a ponerlo ahí, pero voy a ponerlo a la inversa. ¿Listo? Y esto va a ir a la salida la... Listo. Entonces va a ir a la salida y este capacitor también va a venir al cátodo de este diodo, ¿sí? Entonces voy a poner este valor aquí. Y ahora en lugar de poner una carga, voy a medir el valor directamente sobre el capacitor. Es decir, voy a medirlo directamente aquí. Entonces, tal como está planteado el circuito, no olvidemos esto es 10, 100 en 60 hercios, lo que sea. Tal como está planteado el circuito van a pasar dos cosas, ¿sí? Ponerlo esto ahí. Tal como está planteado el circuito voy a omitir la parte de la otra fuente, sino simplemente voy a decir que tengo el inductor y este inductor es positivo y negativo y vemos que yo tengo un capacitor, ¿sí? Más. Y en este capacitor sale un diodo polarizado en directa, ¿sí? Y luego tengo un diodo polarizado en inversa. Y aquí tengo otro capacitor, ¿sí? Este es mi circuito. Olvidémonos ahorita el rato de la cosa de la polaridad. ¿Cómo es la onda? La onda es así. Entonces, cuando yo tengo positiva la onda, es decir, sale por aquí, en este punto vuelvo a hacer ley de Kirchhoff. Y como hago aquí ley de Kirchhoff, yo tengo que hay una corriente que pasa por aquí y una corriente que pasa por acá. La corriente que pasa por ahí y la corriente que pasa por acá hace que este se comporte como un circuito abierto y este se comporte como un circuito cerrado. Por lo tanto, yo tengo una malla aquí, ¿sí? Y esta malla se retroalimenta. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo el punto, el otro elemento? Yo tengo que entra por aquí, ¿sí? Aquí actúa como un circuito abierto y recorre por aquí y aquí actúa como un circuito cerrado, ¿sí?
Los capacitores en este caso me sirven a mí para determinar cómo voy a aumentar el valor del voltaje. En todo momento, entonces, si yo tengo la parte positiva de la onda, este capacitor va a ser cargado con el voltaje pico menos el voltaje del que se lleva el diodo, por supuesto. Y aquí yo tengo que este capacitor va a hacer exactamente lo mismo. Se va a cargar en positivo en la parte de la onda negativa. ¿Ok? Entonces, lo que yo hago ahí es duplicar, teóricamente, el valor del voltaje. ¿Por qué? Porque yo tengo un voltaje que está entrando aquí y ese voltaje va a cargar el capacitor hasta el voltaje pico menos 0,7, ¿no es cierto? Entonces yo voy a tener en todo momento la fuente y el voltaje que está entrando acá. ¿Por qué no se va a cerrar? Porque yo voy a tener el diodo en todo momento, evitando que el capacitor adquiera la cantidad del voltaje de la fuente. Solo cuando yo tengo todo el voltaje de la fuente es que el capacitor se abre. Pero si tiene un poquito menos, no se va a abrir. Y como aquí estoy induciendo voltaje, el momento en el que yo hago la malla, ¿sí? El momento en el que yo hago la malla, yo sumo el valor del voltaje aquí más el valor del voltaje acá. La ley de Kirchhoff. Entonces, ¿sí? Yo tendría que estar duplicando el voltaje. Voy a borrar esto un ratito. Vamos a mandar a correr. Espero que corra todo. Ok. Todo lo que no se usa hay que borrar. Ujú. Entonces, play. La forma de la onda del... A ver. Bien. Ahí. El negativo ahí. Eso. Puede ser que me dé ese... Ya. No puede ser. Ya iba a decir, no puede ser que me dé DC. ¿Cómo se ve? El valor mínimo que yo voy a tener es un valor de 9. Y el valor, sí, este es el valor 1. ¿Sí? Es menos 18. No debería ser menos 18. Debería ser menos 8 en ese caso. Entonces, como debería ser menos 8 en ese caso, ¿sí? ¿Cuánto es el voltaje que está cayendo sobre el capacitor en todo momento? El voltaje que está cayendo sobre el capacitor tiene que ser el voltaje que caiga sobre el elemento, ¿sí? Quiero ver este voltaje y quiero ver el voltaje del otro capacitor. Voltaje de este capacitor y el voltaje del otro capacitor. ¿Ok? Vamos a ver, run. Magnix is close to singular or partly scales, result might be inaccurate. ¿Qué está haciendo ese recorte? Extraño. Sí, ahí. ¿Cuánto es el valor pico? El valor pico es, ¿sí? 9.37. Es decir, el valor pico del capacitor, vamos a tomar solo la primera forma de la onda, el valor pico del capacitor lo que está haciendo es con justamente lo que habíamos definido, el valor pico menos 0,7. Eso hace que no se alcance a llenar con el valor de la fuente. Como no se alcanza a llenar con el valor de la fuente, el diodo lo que está haciendo es evitar que este capacitor rompa el circuito. ¿Sí? Y eso me permite también tener que en un punto del tiempo, ¿sí? 100, 0, si pongo 100. Ok.
No tiene por qué salir así. 10, magnetización. Poner aquí 100. Ok. Tengo la forma de la onda como debe ser. Pero aquí cada vez funciona peor. A 5, ok. Aquí a la 5, ok. ¿Sí? Y aquí yo tengo una estabilización de la forma de la onda en 9.3, ¿sí? Y aquí yo debería tener otra estabilización en la forma de la onda en la que yo tengo 17.6 voltios en todo momento. ¿Ok? Entonces lo que estoy haciendo es duplicar el pico de la onda. No sé por qué me está saliendo así. Afortunadamente me permite obtener la medición. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo es justamente el valor de una medida inversa. ¿Sí? ¿Cómo obtengo yo o cómo aumento el valor de un duplicador en onda completa? Un duplicador en onda completa es justamente este mismo elemento, pero con más diodos. ¿Sí? Ya vimos que en el puente de diodos yo puedo tener una gran cantidad de energía, ¿sí? Duplicada pasando por una gran cantidad de diodos. Entonces, si ahora aumento los diodos y en lugar de tener este circuito que tengo aquí, que voy a desconectar, ¿sí? Voy a desconectar de aquí, voy a desconectar esto de aquí, voy a desconectar esto y esto, ¿sí? Voy a desconectar el circuito como tal. En lugar de tener un circuito así, yo puedo tener un circuito en el que tener una polarización. Control R. Quito este capacitor. Tengo un capacitor ahí. Y tengo a la inversa. Y ahora en lugar de tener capacitores a la entrada y a la salida, tengo dos capacitores a la salida. Sí, dos capacitores iguales. Tengo un capacitor ahí y tengo un capacitor ahí. Entonces, del cátodo de un capacitor, del cátodo de un diodo sale el capacitor, del ánodo del otro diodo sale el otro capacitor, interconecto esto, al cátodo de este capacitor lo conecto con el ánodo de este capacitor, al positivo de la fuente lo conecto aquí, y al negativo de la fuente lo conecto aquí, ¿sí? Y mido el valor que voy a tener entre estos dos capacitores, ¿ok? Tal cual está, el circuito es un duplicador de voltaje de onda completa. ¿Por qué es un duplicador de voltaje de onda completa? ¿Sí? Porque el momento en el que yo tengo la onda positiva, este se va a polarizar en directa, ¿sí? No olvidemos que el voltaje entra por aquí, este se va a polarizar en directa y este se va a polarizar en inversa. Y como ese se va a polarizar en directa y el otro se va a polarizar en inversa, este va a permitir el paso de toda la corriente que va a pasar a través de estos dos capacitores, ¿sí? En el lado contrario voy a tener exactamente lo mismo, es decir, este va a ir por aquí, se va a polarizar en directa y este va a ir, obviamente comienza por aquí, este va a salir por aquí, se va a polarizar en directa, este va a venir por acá, se va a polarizar en inversa, va a tener un valor abierto y por lo tanto yo voy a tener que estoy aprovechando de nuevo los dos valores de la onda. Entonces vamos a mandar a correr. Tengo no tengo toda la forma de la onda porque obviamente está desconectado, ¿sí? Mantengo la forma de la onda y a la salida voy a tener una onda extraña, ¿sí? ¿Ok? Entonces, en el valor de la medición yo voy a tener que es, ¿cuánto? 18.11, ¿sí?
he duplicado el voltaje y en este caso lo he duplicado para todo el espectro de la onda, ¿sí? En todo momento ambas ondas me están dando un valor de 18. ¿Por qué me aparece plano? Me aparece plano porque el capacitor al mismo tiempo está recortando la forma del circuito, ¿sí? Está haciendo un propio rizo. Entonces, de esta manera, yo tengo teóricamente el duplicador de la onda total del circuito en todo momento. Porque ¿cuánto me está dando aquí? 10. ¿Y cuánto estoy midiendo yo acá? 18.3. ¿Sí? En todo momento estoy midiendo 18.3, lo que quiere decir que, sin considerar el voltaje que estoy sacando por los diodos, estoy duplicando la forma de la onda. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a, de esta manera yo tengo un duplicador de onda y duplicador de onda completa. Vamos a realizar un par de simulaciones. ¿Dónde está? Del libro de dispositivos electrónicos de Boylestad, que está en la bibliografía. Y ahí vamos a hacer los siguientes ejercicios sobre lo que hemos estado trabajando. Disculpen, Inge, ¿cuál libro? El de dispositivos electrónicos de Boylestad, la edición 11ª. ¿Sí? Gracias. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Carga. Serie. Es justo lo que vimos hoy, el puente de diodos, transformador central. ¿No? Computadores. Hostias, no es. Y aquí está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a planificar los circuitos. Eso es un transistor. No voy a utilizar eso, todavía no lo vemos. Vamos a hacer los ejercicios ah, 28, 29, 28, 29, 28, 29, 47 y 48. Esos circuitos los vamos a realizar. El 28, el 29, que son los que más nos interesan, el 47 y el 48. Y aparte, ¿sí? Como teoría,
van a ustedes a consultar el duplicador, el triplicador y el cuadruplicador de voltaje con diodos. ¿Ok? Preguntas. Inge, ¿puede repetir, por favor? Como teoría, para el laboratorio que vamos a hacer, hemos hecho un duplicador de voltaje, tanto de media onda como de onda completa. Podemos ver cómo está funcionando. Y vamos a consultar un triplicador de voltaje y un cuadruplicador de voltaje. Y para probar los conceptos que hemos estado aprendiendo en estas clases, vamos a realizar los ejercicios 28, 29, 28, 29, 47 y 48. ¿De qué sección, Inge? ¿En qué Del página? capítulo 3 del el libro Dispositivos Electrónicos de Robert Boylestad, la 11ª edición. Listo. Sí, esto para de hoy en 8, por supuesto. ¿Ok? Entonces, el día sábado, ¿sí? Vamos a continuar. Sí, ya hemos cerrado diodos. Hemos visto que podemos hacer un montón de cosas con los diodos. Vamos a ver que los diodos también pueden configurarse de otra manera y esta otra manera de configuración me sirve para ampliar lo que puedo hacer con estos diodos, ¿ok? Entonces, a partir de la siguiente clase vamos a hacer nosotros transistores. ¿Preguntas? ¿Sí? No, Inge, una es pregunta. informe de laboratorio y hay que hacerlo en grupo, ¿ok? Para la siguiente clase. Señor Carrión. Sí, la consulta del duplicador, triplicador y cuadruplicador, ¿va como teoría en el marco teórico o es como consulta como Sí, tal? como teoría en el marco teórico. Ah, ya. Muy amable, Inge. Ujú. Más preguntas, más preguntas. Yo quería preguntarle sobre, o sea, la explicación del duplicador, de lo que vimos hace poquito. Ujú. ¿Dónde está Si el podría duplicador? repetir. El de onda completa no le vimos, no vimos en el pizarrón el de onda completa. Vamos a hacerle justamente ese. A ver. ¿Dónde está el pizarrón? Ya. Ese es el duplicador del un lado, ¿sí? De media onda. ¿Cómo configuro el duplicador del otro lado? No, solo voy a tener, recordemos, voy a hacerlo en negro para... Voy a hacerlo en negro. Entonces, el duplicador de onda completa, ¿sí? Voy a tener aquí la salida más menos, por supuesto, y voy a tener que a la salida voy a tener un diodo polarizado en directa, ¿sí? Conectado un capacitor, este capacitor el positivo, aquí tengo una conexión, en esta conexión voy a tener el otro capacitor conectado en positivo, y aquí yo tengo un diodo conectado en inversa, ¿sí? A estos diodos los tengo conectados en serie, en teoría, y esta conexión va aquí, ¿ok? Ah, voy a hacerlo mejor, mejor el dibujo. Ok. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? De nuevo, en rojo la parte positiva de la onda. ¿Por dónde sale? Por aquí. Entonces se queda aquí, tiene que ir por acá. Aquí no olvidemos que esta parte no hay conexión, solo hay conexión aquí, hay conexión aquí, ¿sí? Para evitarme, por ejemplo, esto, yo podría hacer lo siguiente, ¿sí? Para evitarme que haya confusión, yo podría poner aquí tierra y poner aquí tierra, ¿sí? Para decir que esto está conectado con esto. Bien, entonces, dentro aquí se polariza en directa y aquí se polariza en inversa, ¿sí? Por lo tanto, aquí estoy actuando como un circuito abierto y aquí estoy actuando como un circuito cerrado. Entonces, como estoy actuando como un circuito abierto, lo que yo tengo es que el voltaje pico que va a caer sobre este capacitor necesariamente tiene que ser un voltaje que está definido por el inductor. Pero, ¿qué pasa cuando yo tengo el otro lado de la fuente? Cuando yo tengo el otro lado de la fuente, yo sé que entra por aquí, ¿sí?
No olvidemos, entra por aquí, viene por acá y viene por acá, ¿sí? Esto actúa como un circuito abierto, ¿sí? Y esto actúa como un circuito cerrado. Entonces, el voltaje que voy a medir aquí es el voltaje que está cayendo en todo el elemento. Por lo tanto, si yo hago una medición, ¿sí? Esto es un poco parecido a lo que nosotros vimos en el puente de diodos. Si yo hago una medición en los dos puntos de salida del valor, yo voy a tener que aquí voy a medir un voltaje pico y que aquí voy a medir otro voltaje pico en positivo. ¿Por qué en positivo? Porque justamente estoy utilizando las dos partes de la curva. Por lo tanto, entre los dos puntos voy a tener 2 voltajes pico en todo momento. Y así es como funciona la idea del duplicador de onda. Es decir, me sirve a mí para tomar la parte positiva de la onda, ¿sí? Y hacer que corra por este capacitor, y luego la parte negativa de la onda y hacer que corra por este capacitor, pero como vimos en el puente de diodos, el momento en el que yo hago correr a la inversa, se gira la forma de la capacitancia. Entonces, en este punto, yo estoy midiendo 2 voltajes pico, fruto de la onda que está circulando a través del transformador, ¿sí? Por eso es que yo tengo 2 voltajes pico, que como ustedes se dan cuenta, es un poco la lógica similar a lo que yo tenía en el puente de diodos, ¿sí? En el puente de diodos yo también, el momento de la recortada, yo veía que tenía 0.7 positivo, pero en el otro lado tenía menos 20. ¿Por qué? Porque estaba midiendo entre los dos puntos, no en el puente de diodos, perdón, en el recortador central, porque estaba midiendo 2 fuentes al mismo tiempo. Aquí estoy midiendo 2 capacitores al mismo tiempo. El uno está pasando la primera parte de la energía y el otro está pasando la segunda parte de la energía no en sentido contrario, sino de una forma rectificada. Por eso es que la medida entre los dos lugares es positiva, ¿sí? Esa es la idea del duplicador de voltaje. Entonces, ¿cuál es la idea del triplicador de voltaje? Agregar más diodos y medir. Cuadriplicador, agregar más diodos y medir. La idea, entonces, lo que tienen que consultar no es tanto cuántos diodos tengo que añadir, sino cómo los conecto para que la medida final me dé el doble, el triple, el cuádruple del voltaje nominal que estoy obteniendo, tanto sea de mi transformador como de la fuente. ¿Sí? ¿Se quedó un poquito más claro? Entonces, no se olviden, 27-28, 47-48 y manos a la obra. ¿Sí? Esto lo tienen que realizar en grupo. Ingeniero era 28, 29, 47, 48. ¿Qué les había dicho? O sea, yo escribí 28, 29, 47 y 48. ¿Y yo qué dije ahorita? 27, 28, 47, 48. Sí, la primera me confundí. El 27 es otro ejercicio que no nos es útil a nosotros para lo que queremos aprender. 28, 29, 47 y 48. Inge, una última preguntita. Ujú. Si yo tuviera alguna duda de alguno de estos ejercicios, podría preguntarle a usted, Claro que sí. ¿pero en clase o fuera de clase? Puede ser en clase, o sea, sí, en clase sería mejor para que resolver las dudas de todos. Si es alguna duda muy puntual, tipo resolución, simulación, podemos coordinar una hora de consulta. Gracias, Inge. Ujú. ¿Preguntas adicionales? Sí, ¿Dudas? un Sí. favor. ¿Puedes subir al aula virtual World Teams los circuitos del MATLAB, por favor? Los últimos no los he subido, ya les voy a subir todos este fin de semana. Sí, por favor. Gracias. ¿Es eso? ¿Preguntas adicionales? ¿Hasta cuándo es este laboratorio? Perdón. Hasta el siguiente jueves a medianoche. Listo, gracias. Ujú. ¿Más preguntas? ¿Dudas? Los 8 minutos que quedan, manos a la obra. ¿Ok? Cualquier duda, cualquier pregunta, ya saben, me la pueden hacer al Teams. Y si no hay más preguntas, nos veríamos el día sábado a las 9. Que tengan una buena tarde. Gracias, Inge, Gracias, igualmente. profe. Inge, gracias. Igualmente. Hasta luego. Gracias.